Hola mis hermanos, bienvenidos nuevamente a tu espacio, a tu devocional. Bendiciones para todos. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, le des a la campanita de notificaciones para que te esté llegando todo lo nuevo que vamos a estar haciendo. También, si te gusta el devocional, nos ayudas con un like y a compartirlos para que muchas otras personas más puedan ser edificadas. He titulado esta pequeña reflexión de esta manera: no peques más. Hay personas que se sienten ahogadas, cargando con tanto pecado en sus vidas, buscando a diario el perdón de Dios. Y la pregunta es, ¿será que cuando van a la presencia de Dios a pedir perdón, lo harán con un corazón realmente arrepentido, sincero, dispuesto a reconocer sus pecados y a no pecar más? El ser humano comete el gran error de pensar y decir, Dios me perdona, porque Dios es un Dios de amor. O cuando van en busca de los pastores para que ellos los aconsejen, ellos quieren escuchar solo lo que quieren escuchar. Que los pastores les digan, tranquilo, todo va a estar bien, el Señor te ama, el Señor no te juzga. Y sí, es verdad, el Señor nos ama y no nos juzga, pero nosotros a veces tenemos un mal concepto, porque Dios es como un padre. Él nos corrige y es radical con nosotros. Aparte de que Él nos conoce y sabe cuando somos sinceros o no. Él nos dice en su palabra, si me acompañan al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30, dice la palabra del Señor: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y en Apocalipsis Dios también nos hace saber radicalmente que si eres frío o caliente, porque a los tibios los vomitará de su boca. Y son palabras de un buen padre para con sus hijos. Pero en realidad queremos escuchar solo lo que nos conviene y no lo que nos edifica. Y por eso que muchos dicen, el evangelio no es para mí, no nací para ser cristiano o cristiana, porque se les dificulta obedecer y reconocer sus errores, porque prefieren entrar por la puerta ancha que por la puerta angosta. En la palabra de Dios nos hace saber que a la mujer adúltera Jesús le dijo, vete y no peques más. Y al paralítico de Bethesda le dijo, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y nosotros no hacemos caso a eso, lo seguimos haciendo, porque no tomamos la palabra de Dios en serio, ni la ponemos en práctica, sino por burla. Pero hoy quiero hablarte también de una hermosa reflexión que Dios nos da de ejemplo en su palabra. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Es la parábola del hijo pródigo. Bien, dice la palabra del Señor. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Eso nos suele pasar a nosotros los hijos cuando queremos hacer y deshacer, que no tomamos en cuenta los consejos de nuestros padres. Aquí nos dice que él se fue a una provincia muy lejana y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Se imaginan? Tomando en fiesta, con mujeres, en fin, infinidades de cosas. Dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Miren el extremo a donde llegó él. Tenía tanta hambre, pues ya no tenía nada de todo lo que se gastó. Fue al extremo de ir a apacentar los cerdos. Claro, no está mal, es un trabajo digno, ¿no? Pero en la forma en cómo él lo hizo, ¿sí? Después de haber tenido mucho, no supo administrar, perdidamente llegó a apacentar los cerdos. Dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Qué angustia! Nadie le daba, ni siquiera podemos decir ni a olerlas.
Nadie le daba porque esa era la comida exclusivamente para los cerdos. Dice el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, volviendo en sí, dice el chico, volviendo en sí, como que cayó en cuenta que lo que estaba haciendo, que lo que había hecho estaba mal, ¿sí? Y que los trabajadores que estaban aquí, su papá, estaban mucho mejor que él donde está ahorita. Dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí él pensó su pecado, aquí él pensó su error, lo que hizo que estuvo mal, que pecó contra el cielo y contra su papá, porque dejándose llevar por la ambición, por la codicia, por el orgullo, por querer saberlo todo. Pero él, aparte de que lo pensó, lo puso en práctica, porque el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Qué hermoso nuestro Padre, ¿sí? Cuando nosotros realmente nos arrepentimos y vamos a su presencia con un corazón dispuesto, humilde, y que reconocemos nuestros errores, Dios siempre va a estar ahí con los brazos abiertos. Dice el 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué bonito esta reflexión, esta bonita parábola. Aquí nos habla el Señor, nos da un claro ejemplo de que este chico, del hijo pródigo, dejándose llevar por su orgullo, por su avaricia, por su codicia, le quitó a su papá la herencia, lo que le pertenecía antes de tiempo, pero con el fin de no hacer nada productivo, sino de derrocharlo. Cuando él se vio que estaba ya en las malas, que ya no podía más porque ya se había gastado hasta el último centavo y estaba pasando hambre, y que solamente le daban comida eran a los cerdos y a él no le daban, él pensó, aún así los trabajadores aquí mi papá tienen mejor comida que yo. Y él pensó, reconoció su pecado, reconoció que hizo mal, reconoció que pecó contra Dios, porque al decir pequé contra el cielo y contra mi padre es pecar contra Dios. Él reconoció su pecado, lo reconoció, y aparte de eso fue hacia su padre y le pidió perdón a su papá. Y eso está como nosotros hoy en día, si nosotros reconocemos nuestro pecado y vamos a la presencia de nuestro Padre con un corazón verdaderamente arrepentido, dispuesto a ser corregido, dispuesto a ser exhortado por nuestro Señor, ¿verdad? Con esa honestidad, esa gratitud, con esa humildad que haya en nuestro corazón, porque Dios todo lo ve y todo lo conoce y todo lo sabe. Y Él sabe cuando somos sinceros y cuando no. Dios siempre va a preparar lo mejor para nosotros, porque Él siempre va a estar dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Pero hay veces que cometemos el error de ir a pedir perdón a nuestro Señor, pero no lo hacemos con un verdadero arrepentimiento, ni reconocemos lo que hicimos, solamente, Señor, perdónanos tal cosa, y al otro día lo volvemos a hacer, o al instante lo volvemos a hacer. Entonces, ¿qué nos deja de reflexión? Que seamos como el hijo pródigo, que lo pensemos, que reconozcamos nuestro error, que vayamos a la presencia de nuestro Señor verdaderamente arrepentidos, dispuestos a escuchar su palabra, dispuestos a ser corregidos, porque Dios, ahí verdaderamente vamos a ver, a sentir el que Dios nos ama, porque Dios es nuestro Padre. Pero no se equivoquen, así como nuestro Padre, Dios también nos corrige y nos hace saber lo que está mal en nuestras vidas, porque Él para eso nos deja su palabra, para que por medio de su palabra, por medio de la lectura, nosotros podamos escudriñar la palabra del Señor y podemos saber lo que estamos haciendo mal. Mis hermanos, no perdamos la bendición que Dios nos tiene preparado. Si vamos a pedir perdón,
vuelvo y lo repito, que sea de corazón, porque Dios todo lo sabe. Recordemos que el pecado tiene consecuencias mucho más terribles que vienen a nuestras vidas, que si morimos sin que nuestros pecados sean perdonados, nos enfrentaríamos a la condenación de Dios y a una angustia eterna. Seamos como el hijo pródigo, reconozcamos el pecado y pidamos perdón de todo corazón, porque Dios es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. No será fácil el camino, pero confiemos en Dios y lo que en su palabra nos dice. Acompáñenme a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado en este momento, Señor. Gracias, Señor, por hacernos saber una vez más, Padre de la Gloria, que no es solamente pedir perdón, Señor, sino que es más allá de pedir perdón, Señor. Es tener un corazón dispuesto, arrepentido, Padre Santo, y ir a tu presencia, Señor, dispuesto a ser corregido por ti, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a poder, Padre de la Gloria, a escucharte cada día más, buscarte cada día más, Señor. Perdona nuestros pecados de todo corazón, Señor. Venimos ante tu presencia arrepentidos, Señor, poniendo nuestra vida en tus manos para ser corregida por ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayuda, Señor, a todas las personas que hoy en día se encuentran, Señor, en esta situación, Padre de la Gloria, que cuando van a pedir perdón no lo hacen con honestidad, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, a que vayan a tu presencia, Señor, Padre, dispuesto a todo, Señor, arrepentido verdaderamente, Padre de la Gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú nos guías todos los días, Señor. Gracias porque siempre estás allí con nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor nuestro. Amén y amén.